hermanos, estamos en este sexto encuentro de nuestro seminario El Espíritu Santo en María. Como todos ustedes saben, ha sido una preparación hacia ese Pentecostés que, que queremos recibir con un corazón dispuesto, que queremos recibir con toda la disposición, pero sobre todo habiendo hecho este recorrido que nos ha permitido entender cómo ese Espíritu Santo, ese espíritu que se ha hecho historia, que ha estado presente en nuestra historia de salvación, que ha estado presente en nuestra propia historia de vida, es ese espíritu que nos permite entender esa verdad de ese Dios presente, es ese espíritu que nos permite testimoniar, es ese espíritu que nos permite entender que la verdad es Cristo y es ese espíritu que nos permite conocer al Padre a través de Jesucristo mismo. Y en ese sentido, hoy nuestro encuentro se va a llamar Un Espíritu de Alabanza, para continuar con este recorrido en el cual hemos querido tener una preparación. ¿Para qué? Para estar dispuestos sobre todo. Ese espíritu de alabanza, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de un espíritu de alabanza es tratar de entender qué significa la alabanza. Y sin lugar a dudas, la alabanza es una manifestación que sale de una experiencia de un ser humano, de una experiencia de un pueblo, de una experiencia que se vive desde el corazón cuando el hombre ha tenido un encuentro personal con el Señor, cuando el hombre hace conciencia de esa presencia de ese Señor en su vida, cuando descubre la presencia de Dios en la historia, pero sobre todo en la historia propia. Es decir, nunca se puede desligar la historia personal de la historia como comunidad, como pueblo, como hijos, hijas de Dios. Y es así cuando finalmente se permite a sí mismo ese ser humano sentir ese encuentro en su ser, en su alma, en su interioridad, es decir, sentirlo en su corazón, con todas las experiencias y las vivencias que de alguna manera le permiten ver ese rostro del Señor. ¿Y qué pasa ante esto? La respuesta natural del hombre o la respuesta, digamos, natural que ante esa experiencia de vida que nos muestran los textos bíblicos y que nos muestra la experiencia personal también, nace una manifestación. Una manifestación que se da precisamente como respuesta a ese encuentro personal que se ha tenido, a ese encuentro como pueblo que se ha tenido, y es una manifestación que nace de lo más profundo del ser, es decir, ese encuentro directo y en intimidad con el Señor hace que desde la interioridad de mi ser, desde lo más profundo de lo que yo soy, haya una respuesta. Y esa respuesta obviamente se da porque pues el hombre se hace consciente de que ese Señor ha estado siempre caminando junto a él, de que ese Señor le ama, llena su espíritu imperfecto e inacabado como es el hombre, y ese hombre necesitado de ese espíritu de amor que es el Señor mismo, es el que da esa respuesta, da una respuesta desde la profundidad de su corazón. ¿Por qué? Por esa vivencia que ha tenido. ¿A quién? A ese espíritu de amor, a ese Señor que ha sentido presente de alguna manera en su vida, en su propia experiencia. Y dentro de esa respuesta también es importante ver que cuando el hombre se hace consciente de esto, cuando el pueblo se hace consciente de esto, su ser que desea, lo que desea desde la profundidad de su alma es precisamente alabar con todo su ser a ese Señor que proclama y en el que él cree. Es decir, es como esa respuesta de, Padre, yo creo en ti, yo te amo y por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso muchas veces como que no cabe el corazón dentro del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre quisiera dar una respuesta que tuviera la magnificencia de aquel Señor en el que cree y aquel Señor al que quiere alabar. Pero además de eso, obviamente va a llevar a ese ser humano a una veneración real y a un ánimo profundo
que nace en el corazón y se desborda en la intención y en la acción propia de alabar, de bendecir y de glorificar a ese Señor. En ese sentido, es importante que recordemos la significancia que tiene el corazón en este contexto, en el contexto bíblico, en nuestra historia de salvación, y como lo hemos visto ya en encuentros anteriores, cómo ese corazón es toda esa interioridad del ser, es todo lo que yo soy, es todo lo que me une como ser humano, como hijo que quiere precisamente unir todo ese ser. ¿Para qué? Para alabar, bendecir y glorificar a ese Señor. Y obviamente ese corazón hace referencia a la integralidad, a la totalidad del ser humano que se dispone frente a quién, frente a ese Señor al que quiere alabar y que de alguna manera quiere mostrar toda su interioridad, desbordar todo lo que es Él frente a ese Señor en el cual cree. Pero además de eso, digamos que esa experiencia nos va llevando a ir entendiendo un poco más nuestra propia historia de salvación. Acordémonos cómo nosotros como creyentes, digamos que debemos tener en cuenta el sentido real de nuestra propia historia de salvación y debemos como creyentes tener en cuenta esa historia, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, cuál es el objetivo fundamental, que como ya lo hemos visto también en nuestros encuentros anteriores, el objetivo fundamental de esa historia de salvación es el hombre mismo. Es el hombre como creación de amor y por amor de Dios. Es en él en el que se centra, digamos que toda esa historia que el Señor ha tejido con amor, con cariño. ¿Para qué? Para darle sentido a esa existencia humana, a ese ser humano que muchas veces se siente inacabado. Y en ese sentido, digamos que a lo largo del texto bíblico se nos enseña cómo es que el pueblo de Israel va haciendo conciencia de ese Señor en su propia historia, de ese Señor que acompaña, de ese Señor que es incondicional, de ese Señor que es bondadoso. Y, digamos, tiene esa conciencia de que Dios, toda esa bondad, toda esa incondicionalidad, toda esa misericordia siempre es para con ellos. Y siempre ese Dios es el que camina junto a ellos. Y camina no de cualquier manera, sino es un Dios que acompaña, que camina, que otorga amor, porque es que el caminar de Dios junto al hombre es otorgando siempre amor y misericordia. Y precisamente es a través de las vivencias que el pueblo va haciendo conciencia de esto, pero no solo adquiere conciencia de que hay un Señor ahí, sino que además siente esa necesidad de manifestarse, de proclamar, de decir también, Señor, aquí estoy y aquí estoy para decirte que tú eres uno único y verdadero. Entonces se va formando una relación en dos direcciones que es muy bella porque es un Señor de amor que da y es un hombre que recibe, pero que no se queda pasivo, sino que cuando es consciente alaba también a ese Dios de amor, de bondad y de misericordia. Acordémonos cómo en el Shema, que lo vimos en un encuentro pasado también, es desde el corazón mismo que nace la profesión que se nos enseña. Y en el Shema se nos va a decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. De ahí parte, digamos que toda la fundamentación básica de nuestra fe, de toda la fundamentación de nuestra historia de salvación, pero además en Deuteronomio el Shema va a continuar en el versículo siguiente diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque esto es parte fundamental para generar después precisamente esa respuesta que el hombre da. Porque precisamente cuando el hombre logra entender que ese Señor, ese al que él, digamos que considera ese Dios uno, único y verdadero, ese Señor al que ama con todo el corazón, es a Él al que ante quien se manifiesta y es a Él al que concibe y entiende como único
y como lo entiende y lo concibe como el uno, único y verdadero, entiende también y desea además darle toda alabanza. Por eso el pueblo le alaba, le bendice, le agradece, le glorifica y siempre con una disposición desde lo más profundo del corazón. Así como el Shema es claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el pueblo también no solo le ama con todo el corazón, sino le alaba con todo el corazón. Es decir, le alaba con todo su ser, le bendice, le agradece, le glorifica desde la profundidad de su interioridad. Y es ahí donde se va tejiendo en esas dos direcciones esa bella historia de salvación. Algo muy bello que nosotros vemos en el texto bíblico es como tanto en los salmos como en los profetas, y digamos que en muchos textos, pero he querido tomar aquí salmos y profetas, como hay muchos ejemplos de esas alabanzas. Los salmos nos muestran cantidad de salmos de alabanzas precisamente glorificando a ese Señor, precisamente dándole gracias, precisamente cantando desde el alma a ese Señor en el cual se cree, a ese Señor que se hace presente en la propia historia, a ese Señor que se hace presente en ese pueblo de Israel. Pero también, digamos que los profetas nos hablan mucho de eso. Por ejemplo, si nosotros tomamos el Salmo número 98, básicamente es una invitación ¿a qué? A cantarle a Yahvé, a alabarlo, a ver las maravillas que Él ha hecho, a ver cómo él obra con su santidad y cómo es que Él se ha revelado ante las naciones, se ha revelado y ha salvado a su pueblo y se ha acordado siempre con amor y con lealtad frente a la casa de Israel. Los invito a que leamos este texto, es supremamente bello. El texto empieza diciendo, cantad a Yahvé un nuevo canto, porque ha obrado maravillas. Este Salmo 98 es un salmo que realmente muestra como ese actuar de Dios, ese actuar frente al pueblo, esa salvación que el Señor da, esa, digamos, misericordia y bondad siempre con el pueblo de Israel, y cómo hace la invitación a alabar a ese Señor con cítara, con instrumentos. Es decir, es algo que el pueblo entiende que todo lo que ha recibido es por parte del Señor y por esa razón es que le invita también al mismo pueblo a qué? A alabarle y a bendecirle. En los profetas nosotros vemos en Isaías 12 cómo Isaías hace una invitación a reconocer a ese Dios que es Salvador. Ese capítulo 12 realmente es una composición poética lo que se nos presenta y es un salmo también, es un canto de alabanza que se hace a Dios, en donde Isaías va a decir, este es mi Dios, mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, Yahvé es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Es decir, y a partir de ahí Él va a continuar porque hace toda una composición muy bella en cuanto a ese Señor que está presente, a ese Señor que da fortaleza, a ese Señor que nunca abandona a su pueblo, sino que todo lo contrario, está ahí para qué? Para salvarlo. Entonces, la invitación de Isaías va a ser, dad gracias a Yahvé, aclamad a su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre. Es decir, cuando a mí me pasa algo tan bueno, que yo me siento tan feliz, quiero contárselo a todo el mundo. Y es más o menos la invitación que Isaías le hace aquí al pueblo. Es hacer esa conciencia de quién es ese Señor, de quién es ese Salvador y que es a Él al que hay que alabar. Pero no solo hay que alabarlo, sino hay que pregonarlo, hay que darlo a conocer, hay que contarle a otros de lo maravilloso que es ese Señor y de toda la bondad. Por eso Isaías también va a decir, cantad a Yahvé porque ha hecho proezas, algo digno de saberse en toda la tierra. Gritad de gozo y de júbilo, moradores de Sión. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es a Él, a ese Santo, al que se alaba, se bendice, se le da gracias y se proclama
no solo su grandeza, sino su actuar en medio de mi vida, su bondad, su misericordia. Esa es la invitación que, digamos, Isaías hace en este texto tan bello. Otro salmo que es muy bello, podríamos aquí numerar muchísimos, he querido coger estos dos y el texto de Isaías únicamente, pero si ustedes hacen un recorrido por los salmos, van a encontrar muchísimos en los que las composiciones son realmente una poesía, son una cosa maravillosa porque nacen de una experiencia personal, nacen de una experiencia de un grupo de personas, nacen de una experiencia de un pueblo, pero cuando la experiencia la tiene el pueblo, quiere darla a conocer y darla a conocer en primera instancia a ese Señor, a ese Dios, a ese Yahvé, ante el que quiere proclamar, ante el que quiere, digamos que derramar su alabanza, pero también para que el resto del pueblo lo sepa, para que el resto del pueblo alabe. Siempre la alabanza invita a los demás a que alabar a ese Señor. Y es así como el Salmo 111 va a decir, aleluya, doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la reunión de los justos y en la comunidad. Y esto es muy bello, porque es que la alabanza es algo que parte como una experiencia casi que personal, pero se complementa dentro de la comunidad, se complementa dentro del pueblo, se complementa dentro de las personas que se congregan conmigo. Y este Salmo 111 es un ejemplo muy bello, porque además, digamos que la manera en que está escrito es como si fuese un acróstico, pero es un acróstico no con un nombre, sino con todas las letras del alfabeto. Y es algo muy bello porque uno dice, realmente es algo que ha sido pensado, ha sido elaborado, ha sido construido para qué. Casi que uno podría decir, el salmista lo que quería era casi que sacar una alabanza perfecta a Dios. Y entonces él coge el alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bet, He, Bab, y así las letras que siguen, para con cada letra empezar a construir uno de los versículos. Es decir, con la Aleph va a decir, aleluya, doy gracias a Yahvé de todo corazón. Es como si nosotros cogiéramos nuestro abecedario A, B, C, D, E, y con cada letra hiciéramos una estrofa, con la A una estrofa, con la B otra, con la C otra. Esto es lo que ha hecho el salmista aquí. Esto es lo que ha hecho el salmista en este Salmo 111 para construir una cosa absolutamente bella, donde él va lo que quiere es volcar precisamente su corazón en qué, en esa alabanza, en esa actitud de gracias, en ese relatar las obras de Yahvé, en ese relatar su actuar en medio del pueblo, en ese relatar todo su esplendor, toda su majestad, cómo es un Dios justo que permanece en medio de ellos, cómo es un Dios compasivo, cómo es un Dios que está siempre presente frente a quienes le honran, cómo es un Dios que desde siempre se acuerda, como un Dios que ha estado ahí a lo largo de la historia, desde la alianza, cómo es un Dios que se revela en medio de las naciones, se revela en medio de su pueblo, cómo actúa siempre con verdad y justicia frente al pueblo, cómo es un Dios que da redención, cómo es ese Señor siempre presente, siempre que está ahí. Por eso, digamos que lo que el salmista quiere es alabar a ese Señor de la historia, a ese Señor que está ahí presente. Y como les digo, es una composición absolutamente bella y nada fácil, porque tratemos nosotros de armar siquiera con las 5 primeras letras del abecedario, digamos que es 5 versos que tengan como esa coherencia, ese ritmo, esa melodía y sobre todo esa alabanza tan bella que el salmista quiere presentar aquí. ¿Por qué? Porque es una vivencia en medio de esa historia de salvación. Por eso en medio de la historia de salvación se va tejiendo también una historia de alabanza que parte del hombre que vive, del hombre que siente, del hombre que quiere mostrarse también ante ese Señor de amor, de bondad y de misericordia. ¿Por qué? Porque es que la alabanza lleva a dar una respuesta.
La alabanza, digamos que más que llevar a dar una respuesta, es la manera en que responde. Digamos que la historia de salvación o los textos bíblicos precisamente nos muestran cómo han sido o cómo son esas manifestaciones y esas revelaciones que el Señor otorga al pueblo. Y cómo precisamente ante esa revelación del Señor ante su pueblo, el pueblo, digamos que la manera de agradecer es manifestándose precisamente con cánticos, manifestándose con composiciones que son realmente poesía pura y que lo que pretenden en una mínima medida, digamos, es precisamente mostrar que entienden esa grandeza del Señor, que entienden esa generosidad de ese actuar de Dios frente a ese ser humano, pero no solo la entienden, sino además la agradecen y por eso con gratitud se alaba. Por eso en medio de esa limitación humana, por eso en medio de ese ser humano inacabado, Él quiere reconocer cómo, precisamente con cánticos, reconocer esa grandeza de Dios, de glorificarle, de alabarle con gratitud por todas sus bendiciones y por todo su actuar en medio de la historia, en medio de los hombres, por ese actuar frente al ser humano de manera incondicional, por ese actuar frente a su criatura. Y por eso el alma de esa criatura, el alma de ese hombre que le ha reconocido, quiere responder alabando a ese Señor en el que cree, al que conoce por su propia historia, por su propia vivencia. Y algo muy bello que pasa en este sentido es como en medio de esa historia de bendición de Dios y de alabanza del hombre se va tejiendo algo muy bonito porque es como se va tejiendo en medio de ese reconocimiento y de esa alabanza el acto de bendecir y cómo ese Dios de amor, de bondad y de misericordia a lo largo de la historia siempre va a otorgar bendición al hombre. ¿Con qué? ¿O para qué? Con el ánimo de darle vida, de darle en gratuidad, gracia y dones a montón, porque eso es lo que Dios siempre otorga. Para Dios siempre va a estar presente en su proyecto como prioridad número uno el ser humano, el hombre. ¿Por qué? Por amor, porque Él quiere que sea un hombre lleno de vida y por eso Él otorga su bendición. Y precisamente, ¿qué pasa? Una respuesta natural, como ya lo habíamos dicho, que tiene el hombre o que debe partir del hombre y que va ligada, digamos, a esa acción de reconocimiento y de alabanza. Ya dijimos que era una acción natural el alabar, pero además, cuando se reciben bendiciones, digamos que en medio de ese reconocimiento y de esa alabanza que va dirigida al Señor, eh, digamos que se entiende también lo que es esa bendición. Y el hombre entiende que también debe complementar su alabanza como bendiciendo al Señor. Es un acto no solo de humildad, sino que además me complementa como criatura, me complementa como ese ser que quiere derramar su corazón, que quiere alabar con el alma a ese Señor. Por eso yo alabo, por eso yo bendigo al Señor. ¿Por qué? Porque eso complementa toda la manifestación que sale desde lo profundo de mi ser hacia ese Señor al que yo me dirijo, a ese Señor que es Dios uno, único y verdadero, a ese Señor en el que yo creo y al que va dirigido mi corazón. Un corazón que es todo mi ser unido junto con la alabanza. Es decir, yo ya uno no solo esa manifestación, sino también mi corazón y también mi bendición que sale junto con mi alabanza desde lo más profundo de mi corazón como un acto de reconocimiento y de gratitud. Y esto es algo muy bello porque obviamente esto va a llevar a ese ser humano
a reconocer a ese espíritu de amor que es el Señor en su propia existencia. Entonces se va generando ahí cómo, digamos, ese yo alabo al Señor. Yo como criatura digo, Padre Santo y Eterno, te alabo y te bendigo. Es decir, estoy reconociendo a ese Señor de amor y bondad que está presente en mi vida personal y en mi vida de comunidad. Estoy reconociendo la necesidad que tengo de ese espíritu de amor del Señor. Y por eso le alabo y por eso le bendigo. Y mi alabanza y mi bendición incrementan ese querer estar en comunión con ese Dios, ese querer conectarme con ese Dios. Y de esta manera uno va a poder entender que eso me va a ligar inmediatamente con ese otro ser humano que alaba al lado mío, porque esa historia, digamos, no es individual, sino se hace comunitaria también. Entonces, dentro de esa historia, cuando yo bendigo en nombre de Él, cuando yo bendigo en nombre de Dios, cuando yo bendigo a ese otro también, ya estoy ampliando esa bendición, porque la bendición que el Señor me da y que yo también bendigo al Señor, también hago partícipe a aquel que está enfrente mío, a aquel que está al lado mío. Y cuando yo le digo a ese otro que está al frente o al lado mío, que el Espíritu de Dios te bendiga, de alguna manera estoy invitando a un reconocimiento de ese Señor. Es decir, yo con mi bendición de alguna manera invito a reconocer la gloria del Señor, invito a reconocer ese actuar del Señor en la historia, ese actuar del Señor en tu vida, en la vida de la persona que yo estoy bendiciendo, ese actuar del Señor en tu vida, pero también en la mía, muy seguramente, porque reconozco con mi bendición, reconozco cuando digo que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios te bendiga, reconozco que tengo una experiencia de ese Señor que bendice y que yo le alabo y que por eso te bendigo con ese Espíritu de Dios y ese otro también va a reconocer a ese espíritu. Entonces es como ir ampliando esa experiencia de esa bendición, de esa alabanza, de ese actuar de Dios en la vida personal, comunitaria del otro y muchas veces incluso de aquellos que dicen no creer. Pienso que de las bendiciones más bellas y que cumplen su cometido es cuando aquellas personas que dicen no creer o que son un poco escépticas o que están de pelea con la vida, cuando tú bendices desde tu corazón con el Espíritu de Dios obra en cada persona. Él sabe cómo, de qué manera y cómo entregar su amor a cada persona. Entonces, es algo que nosotros debiéramos tener siempre en nuestros labios porque es una manera también de alabar a Dios, de alabar a ese Señor en el cual yo creo y de reconocer esa gloria y ese actuar de Dios en la vida misma, en la vida de toda la humanidad. Digamos que como hijos, hijas que reconocen a Dios desde lo profundo, desde nuestro corazón, respondemos de manera natural, dando gracias, alabando, bendiciendo. Y digamos que siempre bendecimos por ese actuar de Dios en la vida de todos, en la vida propia, en la vida del otro, convirtiéndose de alguna manera en un ciclo beneficioso, porque es ese actuar de Dios frente al hombre y al hombre respondiendo de manera espontánea, con gratitud y con alabanza frente a ese actuar y nuevamente Dios otorgando y llenando más gracia y más bendición. Este es un ciclo que se va dando todo el tiempo y entre tú más reconozcas eso, más lo vas a sentir. Y alguien que sin duda lo sintió y lo sigue sintiendo y que de alguna manera es ejemplo de ese espíritu de alabanza es esa mujer, es María. María mujer, María espíritu de alabanza. Ese actuar y ese reconocimiento del que venimos hablando
Sin lugar a dudas, María es una de las que nos muestra ella a través de los textos bíblicos. Lucas nos muestra cómo María también en ese capítulo, en ese primer capítulo, en los versículos del 46 al 55 de Lucas, ella nos muestra con esa alabanza que hace eh, esa grandeza y ese actuar del Señor, a quien ella va a reconocer desde la primera frase, lo va a reconocer como Dios mi Salvador. Y esto es algo absolutamente bello porque en ese magnífica va a empezar, alaba mi grandeza, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María se desborda en alabanza frente al Señor. María derrama su corazón. María no digamos que tiene límites para manifestarse frente a ese Señor y precisamente porque ella tiene presente su historia. Por eso ella reconoce a ese Señor uno, único y verdadero y ella lo reconoce no de labios, sino desde su corazón, como veíamos también en una enseñanza pasada, a ese Señor, a ese Dios como mi Salvador. Y es un ejemplo, digamos, de esa praxis que el texto bíblico nos va dando y que a través de María también podemos entender cómo y hacia dónde va, digamos que ese manifestar nuestro corazón, manifestar nuestra alabanza frente a ese Señor, frente a esa grandeza de que es el Espíritu de Dios. En el Magnífica, digamos que sin duda el Magnífica nos muestra una composición bellísima de alabanza y glorificación. ¿A qué? ¿A qué es esa alabanza y glorificación? Precisamente a esa acción salvífica de Dios en la historia. Eso es lo que nos está mostrando. Y nos muestra a un Señor que es Salvador, a un Señor que ha estado presente y que estará presente a lo largo de las generaciones, en toda la composición poética por demás que es el Magníficat y que está en labios de María, en el texto de Lucas, nos muestran a ese Señor Salvador, a ese Señor siempre presente a lo largo de las generaciones, pero que además es un Señor que es el Santo, que es poderoso, que es misericordioso, que es fiel y es un Señor que está ahí presente. Y no solo está presente, sino está presente actuando en favor de quién? En favor de su criatura, actuando con misericordia, actuando con fidelidad, actuando por y para su pueblo. Y es un Señor que en el Magnificat nos muestra cómo tiene una gran consideración por quién, por los más débiles y desvalidos, por ese resto de su pueblo, por esa porción de pueblo que necesita precisamente ser engrandecida, ser planificada, ser llenada. Pero además es el Dios uno, único y verdadero que cumple sus promesas. Ese es el Señor que María nos muestra en el Magnífica. Y por eso ella va a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. En ese mi alma, acordémonos lo que es el espíritu, acordémonos lo que vimos de ese amor desde el corazón de María hacia el Señor. Acordémonos que cuando hay una frase como estas, proclama mi alma la grandeza del Señor, es decir, María está diciendo desde lo más profundo de su ser, está alabando con todo su corazón, con todo su ser a ese Señor presentes en su historia, a ese Señor que ya sabe que es grande, a ese Señor en el cual ella cree y al cual ella ama desde lo más profundo de su corazón. Es decir, aquí lo que está es agradeciendo con todo su ser, reconociendo y alabando la grandeza y unicidad de ese Dios todopoderoso, que ha derramado su gracia y bendición, que siempre da gracia y bendición, no solo a ella, sino en la historia del pueblo.
y es el reconocimiento que María hace. Pero además, digamos que está diciendo que del Señor, como es de Él que proviene tanta gracia y tanta bendición, es a Él al que se alaba y es Él el que otorga la alegría. Es decir, el Señor me otorga gracia y bendición. Yo le alabo, y a la vez Él me llena de alegría por ese encuentro que tengo con Él. Y cuando me lleno de alegría, como el Señor me ha llenado de alegría, también me permite manifestar esa alegría con más alabanza. Y la alabanza va a incrementar mi alegría, dando reconocimiento a ese Dios. Entonces, como vemos, es algo muy bello, porque ese Señor que es Salvador, que es grande, que otorga gracia, que otorga bendición, me da la alegría de qué? Alegría de vida, alegría de manifestarme frente a Él, alegría de poder ser bendecido al bendecirlo a Él, de poder alabarle. Y mi alegría cada que alabo se va incrementando. ¿Por qué? Porque mi encuentro se hace mayor con el Señor, porque me siento más unido, más unida al Señor y por eso, desde lo más profundo del corazón, se quiere alabar aún más, se quiere alabar, digamos que con todo lo que se tenga. Por eso, eso tan bello que dice María de proclama mi alma, es decir, todo mi ser, todo mi corazón, esa grandeza. Pero además, María nos muestra que la alabanza lleva también a ser humilde y a reconocer que todo, absolutamente todo, es por la bondad del Señor y no porque yo tenga un mérito propio. Y esto es algo muy bello porque es un ejemplo que ella pone ahí como ella misma. Ella se hace a sí misma esclava, se hace a sí misma casi que la más pequeña. ¿Por qué? Porque ella reconoce que si el Señor de alguna manera ha derramado gracia y bendición en ella, es porque el Señor lo ha decidido, es por su bondad, es por su misericordia y esa humildad y misericordia es la que muestra María en su actuar y en su alabanza. Y es a la que se invita a cada uno de nosotros. Es decir, la invitación entre líneas que nos está haciendo María es a alabar a ese Dios uno único, a ese Dios bondadoso, a ese Dios misericordioso, con humildad, con alegría, con gratitud, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, alabar a ese Señor. Entonces es algo muy bello porque también en otras enseñanzas habíamos visto cómo estos elementos son importantes, cómo muchas veces de pronto en nuestra alabanza nos olvidamos de la gratitud o nos olvidamos de la humildad o nos olvidamos de la alegría. Y lo más importante, muchas veces olvidamos que es desde la profundidad de nuestro ser, que es con todo nuestro ser, que es desde nuestro corazón, que deben hacer esa alabanza desinteresada por amor y en amor dirigida a ese Señor al que yo estoy alabando. Con fidelidad también nos pide María alabar. Digamos que en el Magnificat se recuerda de labios de María esa grandeza del Señor y ese Señor que es santo. Ella lo va a decir, el santo, su nombre que es santo, pero también recuerda el honor y la veneración que se le deben a ese Señor siempre presente. Y es ante ese Señor siempre presente que debemos tener ese temor de Dios. Y ojo, entendido temor no como miedo, sino entendido como esa reverencia, como esa veneración que yo debo tener ante ese Señor al que alabo. Es decir, Él no es mi igual. Yo siempre debo tener en cuenta que a Él le debo veneración, a Él le debo reverencia, a Él le debo el debido temor de Dios bien entendido. Y es por eso que María nos llama a ser fieles a ese Señor, así como el Señor es fiel. ¿Por qué? Porque es que además
con la fidelidad y de la fidelidad, cuando yo me dirijo al Señor en esos términos, brota naturalmente la alabanza. Se quiere alabar más, pero sobre todo brota una alabanza natural, brota una alabanza sincera, brota una alabanza del corazón, que es la invitación siempre a alabar a ese Señor. Nosotros podríamos decir que con todo lo que tengamos a la mano. Y todo lo que tenemos a la mano siempre que es poner nuestro corazón en la mano y entregarlo a ese Señor. Desbordarnos siendo fieles, siendo agradecidos, dejándonos llevar por ese espíritu de amor que Él mismo nos regala y que Él mismo nos da en gratuidad. ¿Para qué? Para darnos siempre vida. Y con gratitud eso me lleva a reconocer y a alabar a ese Dios presente, a ese Dios que está en medio de la historia, como ya lo habíamos dicho, y cómo de ese actuar, de esa fidelidad va a brotar la alabanza, así como lo decíamos hace un momento y como bellamente nos lo expone María en el Magnífica. Pero también debemos entenderlo como una acción de glorificación, de bendición, que se da como respuesta a ese Señor que ha actuado en medio de nuestra historia como pueblo. Por eso, a ese Señor, como sus hijos, como su criatura, debemos reconocerle, debemos bendecirle, debemos amarle, y es frente a Él que manifestamos esa alabanza y esa alegría. Es frente a Él que nos desbordamos, es frente a Él que derramamos todo honor, gloria, bendición, siempre teniendo en cuenta que esa alabanza es con gratitud, con humildad, con alegría, y que va dirigida solo a ese Señor, Dios uno, único y verdadero. Y es verdadero, y sabemos que es verdadero porque el Espíritu de Dios siempre presente es el que me ayuda a reconocer la verdad, como dijimos al principio. Ese espíritu de amor, ese Espíritu Santo que el Señor nos regala, me ayuda a reconocer esta verdad, que Él es Dios, que Él es uno, que Él es único y que está siempre presente. Y por eso hacia Él va dirigida toda mi alabanza. Pero además vemos cómo esa alabanza parte de ese actuar con todo es decir, de actuar en cuanto a manifestación de alabanza con todo el corazón. Y en ese sentido, María sabe reconocer muy bien ese actuar misericordioso que siempre tiene presente y del que se acuerda siempre Dios, como le había prometido a los patriarcas. Y en el Magnificat nos lo muestran en cabeza de Abraham. María hace ahí como un recuerdo histórico de ese actuar de Dios, de ese estar ahí presente siempre. Y digamos que liga esa alabanza que ella hace a toda esa historia de salvación, de ahí el que nombre a Abraham, y cómo se ha ido construyendo gracias a su misericordia a través de las generaciones. Es decir, María reconoce ese actuar de Dios generación tras generación, por eso nombra a Abraham, como para decir, desde ese tiempo hasta ahora, Él ha estado ahí actuando. Por eso mi alabanza nace con todo mi corazón dirigida a Él. Y digamos que a lo largo de esas generaciones que le han reconocido la bendición, glorificación y alabanzas van dirigidas solo a Él, a ese Salvador que ella reconoce en el Señor. Ella reconoce en ese Magnífica que es el Señor el que da vida y que es ese Señor el que cumple la promesa de salvación. Entonces, como vemos, es un derramarse desde lo profundo del corazón. ¿Para qué? Para dar un reconocimiento de ese actuar de Dios a lo largo de la historia de salvación, de ese actuar de Dios en la propia vida y de ese actuar misericordioso y salvador del Señor. Pero además podemos ver cómo
María es una mujer que conoce la historia, que conoce su propia historia y que conoce, digamos que la historia de Yahvé en medio de su pueblo. De alguna manera, el Magnífica nos rememora a Ana en la primera carta de Samuel, en la primera carta de Samuel 2, más o menos del 1 al 10, cuando vemos cómo Ana también se desborda en ese cántico al Señor. María, digamos que aquí reconoce el actuar de Dios y digamos que también de alguna forma no solo agradece, sino que se pone a disposición por ser parte de ese plan salvífico del Señor, ser parte de esa historia que el Señor ha tejido. ¿Para quién? Para el hombre. Un Señor que es Salvador, que es misericordia y que obra en favor del hombre, como ya habíamos dicho, ¿para qué? Para darle vida. Un Dios que es uno, que es único y que por eso, como ya lo hemos dicho, es al que se le da gloria y se alaba con todo el corazón, con humildad y con gratitud eterna. Esto es lo que María nos muestra en ese magnífica, que es toda una pedagogía de alabanza y de disposición frente a ese Señor que otorga gracia. Pero además nosotros debemos entender cómo la alabanza también llega a la plenitud de salvación. Nosotros debemos disponernos también para, digamos que manifestar esa alabanza y esa glorificación que se hace también dirigida de alguna manera, o más que dirigida, manifestada en la planificación de la salvación que es Jesús mismo, quien es la encarnación del actuar de Dios en medio de la historia del hombre y en favor del hombre. Todo este plan de salvación, todo este plan que nos lleva de alguna manera a reconocer a ese Señor y a manifestar ese reconocimiento, digamos que ha sido para llegar a ese culmen que es en favor del hombre, que es la salvación, que es la plenitud de la salvación, que es Jesús mismo, a quien le debemos también que ese reaccionar con humildad, con gratitud, bendiciendo, alabando, glorificando a ese Dios siempre presente. Y por eso, con gratitud, reconocemos y alabamos a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo, a ese Espíritu de amor, bondad y misericordia que está ahí presente, que ha estado ahí presente siempre, que es un Señor al que se le debe bendecir, glorificar, alabar, como ya dijimos, desde el corazón y con humildad y con una gratitud eterna. Y que podamos nosotros decir y entender y reconocer que ese espíritu que hace historia, que ese espíritu que otorga gracia y bendición, que ese espíritu que cumple las promesas, que da vida, me invita también hoy a hacer de mi voluntad su voluntad, que a través de mi alabanza yo logre entender y ponerme más en contacto con ese Señor de amor, con ese Señor presente en la historia, con ese Señor que me bendice, con ese Señor que me da vida. ¿Para qué? Para yo hacer su voluntad, que es también esa invitación que nos ha hecho María desde el comienzo, que es también esa invitación que nos hace el Espíritu de Dios desde el comienzo y a lo largo de nuestra historia de salvación, y siempre con el único objetivo de que tengamos esa vida eterna. Y cuando yo reconozco y alabo con gratitud, entiendo que ese espíritu de verdad que me entregaron, que ese espíritu que es el paráclito otorgado por el Hijo, como fue su promesa, es ese regalo de amor del Padre, ese regalo de amor incondicional. ¿Por qué? Porque
Él quiere planificar tu vida, Él quiere darte gracia, quiere darte bendición. Por eso nos da ese espíritu de amor, ese espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que entendamos la verdad misma, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Un espíritu que construye historia y un espíritu que nos da vida. Y así podamos entender eso tan bello que Jesucristo nos dice en Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Cuando yo alabo, reconozco esta verdad. Cuando yo recibo ese espíritu de verdad, reconozco esta verdad. La verdad es que Dios es único y su Hijo Jesucristo, al que Él nos envió. ¿Por qué? Como el regalo de amor del Padre. Y en ese regalo de amor del Padre está incluido ese espíritu de verdad, ese paráclito que nos regalan y que vamos a celebrar con ese recuerdo del Pentecostés, con ese llenarnos de ese espíritu de amor, de ese Espíritu Santo. Y hoy la invitación es a que nos llenemos del espíritu de amor, a que le digamos al Padre, Padre Santo y Eterno, lléname de tu espíritu. Desde lo profundo de nuestro ser, desde lo profundo de nuestro corazón, con toda nuestra alma, hoy digámosle precisamente a ese Señor, llénanos de tu espíritu para alabarte, para bendecirte, para glorificarte como tú mereces, Señor. Llénanos de tu espíritu para que ese espíritu, Señor, nos abra los labios. Y de esa manera nuestra boca, nuestro corazón, nuestro ser pueda proclamar tu alabanza. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos ilumine, pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra disposición para recibir a ese Espíritu Santo, para celebrar con todo nuestro ser este bellísimo Pentecostés que siempre es ese recuerdo de regalo de amor, de vida, de regalo de incondicionalidad de ese Dios presente en nuestra propia historia de salvación, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar y en nuestra historia como hijos, hijas de Dios. Buena noche, que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos ilumine y nos llene en todo nuestro ser. En mi corazón.